¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el momento exacto en que la vida parece desvanecerse? Yo nunca lo había pensado, hasta que viví algo que lo cambió todo dentro de mí. Una experiencia cercana a la muerte que transformó mi visión sobre el mundo, sobre Dios y sobre el propósito de la existencia. Pero antes de contarte cómo llegué hasta Jesús, necesito volver al principio de mi historia, porque fue allí donde todo empezó a tomar forma. Me llamo Flavia Duarte, tengo 46 años y soy trabajadora doméstica. Mi vida siempre ha sido sencilla, una rutina dividida entre el trabajo, el cuidado de la casa y la crianza de mis 2 hijos. Nunca imaginé que algo extraordinario pudiera sucederme. Milagros y experiencias divinas siempre parecieron pertenecer a otras personas, aquellas que, de alguna forma, parecían más especiales. Mi rutina era un ciclo de cansancio y supervivencia. Me levantaba antes del sol, cogía 2 autobuses para llegar al trabajo, pasaba el día limpiando casas con un esfuerzo físico extremo y, cuando volvía, aún necesitaba hacerme cargo de las responsabilidades de casa. No había espacio para sueños o reflexiones profundas. Mi fe siempre estuvo presente, pero de forma distante, casi automática. Yo creía en Dios, pero mis oraciones sucedían solo en los momentos de apuro. Y fue en ese escenario, aparentemente común y repetitivo, que algo inesperado sucedió. Era una noche cualquiera, como tantas otras. Mis hijos ya estaban durmiendo y, por algunos minutos, me permití un instante de descanso. Me dolían los pies, mi cabeza estaba llena de preocupaciones, cuentas atrasadas, problemas de salud que yo insistía en ignorar, el miedo constante de no conseguir hacerme cargo de todo. Cuando finalmente me acosté para dormir, sentí una presión extraña en el pecho. No era exactamente un dolor, sino una molestia diferente de todo lo que ya había sentido. Al principio, pensé que era solo el cansancio acumulado o algo que había comido. Lo ignoré e intenté dormir. Pero aquella noche, el sueño no vino como de costumbre. Una sensación sofocante se apoderó de mí, mi corazón se disparó y, de repente, todo se oscureció. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber sentido dolor. Todo lo que sé es que, en un momento, yo estaba allí acostada en mi cama, y en el instante siguiente, ya no estaba. Lo que sucedió después fue algo que desafía cualquier cosa que haya visto. Desperté en un lugar completamente diferente, algo más allá de la comprensión humana. Al comienzo, no tenía idea de lo que aquello significaba, solo sentí que ya no estaba en el mundo como lo conocía. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en la cama, sin vida, los médicos llegaron algunas horas después y confirmaron lo que había sucedido. Yo había sufrido un infarto mientras dormía. Mis hijos me encontraron inconsciente por la mañana y llamaron a la emergencia. Según los informes médicos, yo había estado clínicamente muerta por exactos 6 minutos y 20 segundos. Puede parecer un intervalo corto, pero lo que viví en ese pequeño espacio de tiempo cambió completamente mi percepción sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá. Fue en ese instante que todo comenzó a tener sentido. Durante aquellos minutos en que mi corazón se detuvo, algo extraordinario sucedió. En el primer momento, había solo un vacío profundo, una oscuridad que me envolvía por completo. No había dolor, no había miedo, solo un silencio absoluto. Pero entonces, sentí algo diferente, como si estuviera siendo jalada hacia afuera de mí misma. Fue una sensación extraña y al mismo tiempo real. Me vi en el cuarto donde todo sucedió, pero ya no estaba en mi cuerpo. Yo conseguía ver todo a mi alrededor con una claridad impresionante. Vi mi propio cuerpo acostado en la cama, pálido, sin vida. Era como si yo estuviera allí y al mismo tiempo, no estuviera. Me sentía ligera, como si todo el peso del cansancio, del dolor y de las preocupaciones hubiese desaparecido. No había más limitaciones físicas, solo una conciencia plena. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecían increíblemente nítidos, el ventilador del techo girando lentamente, la cortina moviéndose con la brisa de la madrugada, hasta mismo el ladrido distante de un perro parecía amplificado. Sentí una fuerza invisible que comenzó a conducirme lejos de aquel lugar. No había puertas, no había corredores, solo una sensación de movimiento, como si yo estuviera siendo llevada hacia algún otro destino. Yo no andaba, no corría, pero era guiada con una fluidez indescriptible. Entonces, percibí una luz. Era una luz diferente de cualquier cosa que yo ya había visto. No era como la luz del sol o de una lámpara. Era algo vivo, pulsante. Y, a medida que yo me aproximaba, una paz indescriptible se apoderó de mí. Era un amor tan profundo, tan puro, que mal conseguía comprender. En ese momento algo aún más impresionante sucedió.
La luz a mi alrededor no era solo un brillo intenso, era algo vivo, lleno de amor y paz. Nunca había sentido nada parecido antes. Era como si cada parte de mí estuviera siendo envuelta por un calor acogedor, una sensación de pertenencia que yo no sabía que necesitaba. Pero, en medio de ese océano de luz y serenidad, algo despertó dentro de mí, el recuerdo de mis hijos. De repente, fui tomada por una inquietud. ¿Qué sucedería con ellos sin mí? ¿Cómo sería la vida de ellos si yo no volviera? Esa preocupación comenzó a crecer dentro de mí, pero, antes de que el miedo me dominase, sentí algo extraordinario. La propia luz que me envolvía parecía responder a mis pensamientos, transmitiendo un mensaje silencioso: todo está bien. Confía. Fue ahí que percibí que no estaba sola. Había una presencia allí, algo tan fuerte, tan acogedor, que toda mi inquietud desapareció. Yo no podía ver quién o qué estaba conmigo, pero lo sentía. Era como si alguien estuviera a mi lado, preparándome para un encuentro que lo cambiaría todo. La luz a mi alrededor comenzó a transformarse. Al inicio, era solo un brillo intenso, pero luego percibí que ella pulsaba con algo más, era viva, cargaba amor y una verdad absoluta. Y entonces, en medio de aquella inmensidad de luz, una figura comenzó a tomar forma. Primero, vi solo un contorno. Pero, incluso antes de que sus trazos se definiesen completamente, yo ya lo sabía. Mi corazón, o lo que restaba de mi conciencia en aquel estado, reconoció instantáneamente quién estaba delante de mí. Sí, era Jesús. No había duda alguna. Su presencia era indescriptible, algo que no se limitaba solo a la visión. Yo no solo veía a Jesús, yo lo sentía en cada parte de lo que yo era. Sus ojos, profundos y llenos de amor, atravesaban mi ser, viendo cada detalle de mi existencia. Pero no había juzgamiento, solo acogimiento. Era como si él me dijese sin palabras: yo te conozco, Flavia. Yo siempre estuve aquí. Mi primer instinto fue correr hasta él, abrazarlo, pedir perdón por cada error, por cada momento en que dudé, por cada vez que oré sin realmente creer. Pero todo lo que conseguí hacer fue quedarme allí, completamente tomada por la emoción. Entonces, Jesús sonrió. Y aquella sonrisa. Ella cargaba una paz tan profunda que cualquier miedo, cualquier duda, simplemente se fue. Él extendió la mano, como si me invitase a aproximarme. Y, cuando habló, su voz no era como las voces que conocemos aquí en la tierra. Cada palabra parecía vibrar dentro de mí, llenando todo mi corazón con un significado que yo nunca había comprendido antes. Flavia, estás aquí porque hay algo que necesito mostrarte. En aquel instante, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Como si una ventana para algo mucho mayor estuviese abriéndose delante de mí. Lo que yo vi a continuación, palabras humanas jamás conseguirían describir. Así que Jesús habló, el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Era como si una nueva dimensión se revelase delante de mí. Todo lo que yo veía, sentía y comprendía sobrepasaba cualquier experiencia humana. De repente, me vi cercada por una inmensidad de luz viva, algo mucho más allá de lo que cualquier palabra puede describir. En medio de ese escenario celestial, Jesús me mostró algo que parecía una visión del propio cielo. No era solo un lugar de luz, sino un ambiente pulsante, lleno de armonía y vida. Ángeles cantaban una melodía indescriptible, sus voces no eran solo sonidos, sino algo que tocaba directamente el alma. Todo allí era perfecto, sin cualquier trazo de dolor, tristeza o miedo. Mientras yo intentaba absorber la grandiosidad de aquel momento, Jesús comenzó a mostrarme algo. Vi personas en diferentes estados. Algunas estaban orando, otras sirviendo con amor, y algunas simplemente adorando a Dios con una devoción inquebrantable. Era un lugar donde todo tenía sentido, donde cada acción parecía estar conectada a un propósito mayor. Entonces, con la serenidad que solo Él tiene, Jesús miró hacia mí y dijo: «Este es el lugar que preparé para aquellos que siguen el camino que dejé. Pero hay muchos que aún no comprenden el verdadero significado de eso. Por eso, estás aquí, Flavia. Serás un puente entre lo que es celestial y lo que es terrenal». ¿Yo? Una simple mujer, sin grandes conocimientos religiosos, sin haber vivido una fe intensa a lo largo de mi vida. ¿Cómo podría cargar una misión tan grandiosa? Jesús percibió mi duda antes mismo de que yo pudiese expresarla. Su mirada, llena de compasión, me tranquilizó. No necesitas ser perfecta, Flavia. Yo escojo los corazones humildes para las mayores obras. En aquel instante, algo dentro de mí cambió. Yo sentía que mi vida nunca más sería como era antes.
Pero antes de que yo pudiese siquiera formular una pregunta, Jesús continuó. Lo que voy a mostrarte ahora es importante, pues quiero que lleves ese mensaje al mundo. Y entonces, todo comenzó a quedar diferente una vez más. Era como si cada partícula del ambiente estuviese transformándose para revelar algo aún más profundo. Y yo sabía, sin que nadie necesitase decirme, que lo que yo estaba a punto de oír cambiaría mi vida. Cuando Jesús comenzó a hablar, no era solo una voz que yo oía, era algo que resonaba en mí, llenándome por completa. Sus palabras tenían vida propia, como si fuesen semillas plantadas directamente en mi corazón. Yo no solo oía, yo sentía. Él me miró con amor y dijo: Flavia, hay algo que muchos no comprenden, pero que es esencial para aproximarse del Padre: el ayuno. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. ¿Ayuno? Sí, yo ya había oído hablar sobre eso, pero siempre fue algo distante para mí. Yo veía como una práctica religiosa que algunos seguían, pero nunca entendí su verdadero significado. Percibiendo mi confusión, Jesús continuó: El ayuno no es solo abstenerse de alimentos. Es un acto de entrega, de rendición. Es abrir mano de lo que fortalece el cuerpo para alimentar el alma. Cuando tú ayunas, silencias el mundo a tu alrededor e invitas a Dios a hablar más alto. El ayuno alinea tu voluntad con la voluntad del Padre. Mientras él hablaba, extendió la mano y como si fuese un gesto simbólico, imágenes comenzaron a surgir a nuestro alrededor. Era como si yo estuviese asistiendo a pasajes de la Biblia volviéndose reales delante de mí. Vi a Jesús en el desierto, ayunando por 40 días y 40 noches. Observé las tentaciones que le enfrentó y cómo permaneció firme, probando que la fuerza espiritual siempre supera las flaquezas del cuerpo. ¿Estás viendo, Flavia? Él preguntó. El ayuno no es un sacrificio vacío. Él es un camino de conexión. Es a través del que muchas personas encuentran fuerzas que jamás imaginaron tener. Es en el que muchos descubren el propósito que Dios planeó para sus vidas. Ahí todo comenzó a tener sentido. Yo entendí que el ayuno no era solo una tradición o una práctica religiosa, sino un puente entre el cielo y la tierra. Era una manera de aproximarse de Dios de forma más profunda, de abrir espacio para la presencia divina transformar el alma. Entonces, Jesús me miró con una seriedad dulce y amorosa y dijo algo que hasta hoy siento dentro de mí. Hay muchos que viven en el silencio, sienten un vacío, pero no saben cómo llenarlo. Serás una voz para esas personas, Flavia. Enséñale sobre el poder del ayuno, muestra cómo él puede transformar vidas y traer la presencia de Dios de una forma que ellas nunca imaginaron. Serás mi mensajera. Yo mal conseguía respirar delante de la grandiosidad de lo que estaba oyendo. ¿Cómo yo, una mujer simple, sin grandes conocimientos espirituales, podría cargar una misión tan grandiosa? Pero, antes de que yo pudiese expresar mis miedos e inseguridades, Jesús sonrió y me tranquilizó con su mirada. No es sobre quién tú eras, sino sobre quién tú te tornarás. El ayuno será el camino que tú enseñarás, pero la transformación vendrá a través de mí. Confía, Flavia, pues yo estaré contigo. Entonces, él extendió la mano nuevamente, y como si una nueva revelación estuviese a punto de suceder, me mostró algo que yo jamás olvidaría. El pasaje de Isaías 58 comenzó a formarse delante de mí, no como palabras en un libro, sino como algo vivo, vibrante, lleno de verdad. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Que sueltes las cadenas de la injusticia, que deshagas las ataduras de la opresión, que dejes libres los oprimidos y que despedaces todo yugo. Esas palabras fueron como fuego en mí. Yo finalmente entendí. El ayuno verdadero no era solo físico, sino espiritual. Él era un acto de liberación, un medio de quebrar cadenas y traer transformación para la vida de las personas. Jesús colocó la mano sobre mi hombro y concluyó. Flavia, lleva ese mensaje al mundo. Enseña lo que es el ayuno verdadero. Muestra que, a través de él, todos pueden encontrar el camino para mí. Tu vida será un testimonio de lo que el poder divino puede hacer. Pero ¿cómo yo podría retornar a mi cuerpo y cumplir esa misión? ¿Qué sucedería a continuación? Yo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir. Todo sucedió en un instante, pero al mismo tiempo parecía que yo estaba dejando algo eterno para atrás. Antes de que yo pudiese entender completamente la profundidad de la misión que Jesús me confió, sentí un jalón de vuelta. Una fuerza invisible me envolviese y me empujó para un lugar que, de alguna forma, yo sabía que era mi cuerpo. No quería ir. No en aquel momento. Lo que yo experimentaba allí era tan puro, tan perfecto,
tanto amor que la simple idea de volver parecía un sacrificio. Yo quería quedarme. Quería continuar sintiendo aquella paz indescriptible, aquel amor que me envolvía por completo. Pero entonces, Jesús me miró una última vez, con una sonrisa serena y llena de certeza, y dijo: «Ve, Flavia. Tu misión comienza ahora. Yo estaré contigo». Y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La ligereza y la serenidad que me envolvían desaparecieron. De repente, sentí una presión avasalladora, como si estuviese siendo succionada para dentro de un espacio pequeño y apretado. Lo que antes era leve y libre, ahora era denso y pesado. Entonces escuché un sonido fuerte, los latidos de mi corazón. Mi respiración regresó de forma inestable, mi pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada bocanada de aire exigiera un esfuerzo inmenso. Estaba de vuelta. Mis ojos se abrieron lentamente, y lo primero que vi fueron rostros a mi alrededor. Médicos y enfermeros corrían, voces agitadas daban órdenes rápidas. «Tiene pulso. Ha vuelto». Apenas podía entender lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo se sentía extraño, como si no perteneciera completamente a él. Había confusión, un leve alivio, pero también una tristeza profunda. Tenía tantas ganas de permanecer en aquel lugar celestial. Pero, en el fondo de mi corazón, sabía que volver formaba parte del plan de Dios. Los médicos decían que había muerto. Mi corazón se había parado durante casi 7 minutos. Mis familiares fueron avisados de que las posibilidades de que sobreviviera eran mínimas y que, si volvía, posiblemente tendría algunas secuelas. Pero ahí estaba yo, viva, consciente, y con una claridad que nunca había experimentado antes. En los días siguientes, me quedé en silencio. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Quién me creería? Yo era solo Flavia, una mujer común, una trabajadora doméstica. ¿Cómo alguien como yo podría haber vivido algo tan extraordinario? Las primeras personas en visitarme fueron mis hijos. Y cuando los vi, sentí algo dentro de mí. Entendí, en ese momento, que no volví solo por mí. Volví por ellos también. Abracé a cada uno con una intensidad diferente, como si sintiera, por primera vez, el verdadero milagro de la vida. Pero lidiar con la experiencia que tuve no fue fácil. Los recuerdos me perseguían. Por la noche, me despertaba asustada, oyendo la voz de Jesús, reviviendo cada detalle de su mensaje. Sabía que necesitaba hablar, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo explicar algo tan grande sin parecer loca? La primera persona a la que intenté contárselo fue a mi hermana, Clara. Ella siempre ha sido muy religiosa, así que imaginé que sería más fácil conversar con ella. Pero, mientras hablaba, percibí que ella oscilaba entre la curiosidad y el escepticismo. «Flavia, ¿estás segura de que esto no fue un sueño? ¿O quizás algo causado por la falta de oxígeno?» Aquellas palabras me dolieron. Pero, al mismo tiempo, lo entendía. Incluso para mí, a veces, todo parecía surrealista. Con el tiempo, fui ganando coraje para compartir mi historia con otras personas. Empecé con amigos cercanos, después con miembros de la iglesia que yo solía frecuentar esporádicamente. Algunas personas lloraban al oír mi relato, mientras otras solo me miraban con duda. Pero algo increíble sucedía siempre que yo hablaba sobre mi experiencia. Sentía la presencia de Jesús nuevamente. Era como si Él estuviera a mi lado, reafirmando que aquel mensaje necesitaba ser compartido. Y, poco a poco, las personas comenzaron a escuchar. Yo sabía que no sería fácil cargar con un mensaje tan grande. Nunca lo sería. Pero, incluso ante las dificultades, una paz inmensa se apoderaba de mí. Porque, en el fondo, yo sabía que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Desde el momento en que volví a la vida, algo dentro de mí cambió para siempre. No era solo el hecho de haber sobrevivido a algo imposible, sino que la experiencia de haber estado delante de Jesús me transformó en alguien que yo apenas reconocía. Mi vida siempre fue simple. Yo me despertaba, trabajaba, cuidaba de mis hijos, pero todo parecía una rutina sin mucho significado. Ahora, cada pequeño detalle parecía tener un propósito. Cada amanecer, cada respiración, cada sonrisa de mis hijos tenía un peso diferente, un nuevo color. La mayor transformación, no obstante, sucedió dentro de mí. Yo nunca fui alguien extremadamente religiosa. Sí, creía en Dios, pero era una fe distante, automática, sin profundidad. Pero después de todo lo que viví, no había más espacio para dudas. Era real. Su presencia,
Su amor y su mensaje eran más verdaderos que cualquier otra cosa que yo ya había experimentado. Y fue entonces que empecé a buscar más sobre el ayuno. Aquella enseñanza que Jesús me mostró de forma tan clara, como algo esencial para acercarnos a Dios. Yo quería entender más, quería sumergirme en aquello que antes me parecía tan distante. Pasé a leer la Biblia con una hambre que nunca había sentido antes. Cada palabra parecía un pedazo del cielo que yo tanto deseaba revisitar. Y entonces, encontré Isaías 58, el pasaje que Jesús me mostró. Leí y releí tantas veces, hasta que las lágrimas vinieron. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Fue en ese momento que yo entendí. El ayuno no era solo un acto físico, no era solo privación de alimentos. Era algo mucho mayor. Era un medio de conectarse con Dios de forma más profunda. Era una práctica capaz de romper cadenas espirituales, de traer liberación para aquellos que se sienten presos, vacíos, sin dirección. Y entonces, empecé a practicarlo. Al inicio, fue difícil. Mi cuerpo resistía, mi mente se distraía. Pero, a cada vez que yo me entregaba, sentía un cambio. Sentía una conexión más profunda con Dios, una claridad que nunca había experimentado. Y, poco a poco, empecé a compartir eso con otras personas. No era sobre hacer grandes discursos o ser perfecta. Yo apenas quería contar lo que Jesús me había mostrado. Hablé sobre eso con mi hermana Clara. Para mi sorpresa, después de un tiempo, ella empezó a ayunar conmigo. Luego, otras personas se juntaron. Pequeños grupos comenzaron a formarse. Y cada testimonio que oía me hacía recordar la misión que Jesús me dio. Pero no fue solo eso lo que cambió. Mi forma de ver las dificultades de la vida también se transformó. Antes, yo reclamaba de todo, de las cuentas atrasadas, del trabajo pesado, de los desafíos del día a día. Ahora, yo veía cada obstáculo como una oportunidad de acercarme más a Dios. No quiere decir que todo se hizo más fácil. Pero mi visión sobre la vida cambió completamente. Y quizás tú estés ahí preguntándote, Flavia, ¿cómo consigues vivir con tanta certeza después de todo esto? ¿Cómo es posible creer tan profundamente? Y yo te respondo. Cuando sientes el toque de Jesús, cuando comprendes lo que Él hizo por ti, no hay más como volver atrás. Ahora, mi vida tiene un propósito claro. Vivo para cumplir la misión que Él me dio. No soy perfecta. Aún cometo errores. Pero sé que fui elegida, no porque soy especial, sino porque Dios ve más allá de mis debilidades. Todos los días, le pido a Él que use mi vida para tocar a otras personas, así como Él tocó la mía. Si hay algo que aprendí, es que la verdadera transformación sucede cuando abrimos nuestro corazón para oír la voz de Jesús. Quizás te estés sintiendo demasiado pequeño, pensando que tu vida no tiene propósito. Quizás creas que Dios solo usa personas especiales. Pero déjame decirte una cosa. Él te ve. Él te ama. Y Él tiene planes mucho mayores de lo que puedes imaginar. Si hay algo que aprendí con todo lo que viví, es que la vida es mucho más que aquello que vemos. Pasamos tanto tiempo presos a las preocupaciones del día a día, a las cuentas, a los problemas, a los dolores que cargamos en el corazón, que nos olvidamos de algo esencial. Nuestra alma tiene un propósito mayor. Yo volví para cumplir una misión. ¿Pero y tú? ¿Será que estás viviendo la vida que Dios soñó para ti? ¿Será que estás oyendo la voz de Él en medio de la prisa del mundo? ¿O será que estás dejando todo eso para después? Si hay algo que Jesús me enseñó, es que la transformación comienza dentro de nosotros. Y quizás ese sea tu momento de despertar. De mirar para tu vida con nuevos ojos. De buscar un sentido más profundo, de conectarte con Dios de una forma que quizás nunca hayas hecho antes. Y yo quiero recordarte, no estás solo. El amor de Dios es real. La presencia de Él está más cerca de lo que imaginas. Y si abres tu corazón, Él puede transformar tu vida así como transformó la mía. Por eso, si esta historia te tocó, yo te invito a dar un paso en ese camino. Inscríbete en el canal, activa las notificaciones y continúa acompañando más relatos como este. Porque cada testimonio tiene un propósito. Y quién sabe, el próximo sea el tuyo. Que Dios te bendiga, y que nunca te olvides, Jesús está a nuestro lado. Siempre. Amén.